Estimados estudiantes, bienvenidos. En nuestra clase anterior abordamos la primera categoría gramatical, los sustantivos. Entre sus particularidades sintácticas vimos que estos pueden ser modificados por la categoría gramatical que abordaremos hoy, los adjetivos. El adjetivo es una categoría gramatical que se caracteriza por, partiendo de la semántica, aportar información sobre un nombre o un grupo nominal, indicando cualidades, propiedades, tipos, relaciones, cantidades, referencias espaciotemporales, entre otras cuestiones. Desde una perspectiva morfológica, admitir variantes de género y número, los cuales deben concordar con los rasgos del sustantivo al que acompañen, y desde una perspectiva sintáctica, ser el núcleo de los grupos o sintagmas adjetivales y construir modificadores directos y atributos. Ahora abordaremos las particularidades gramaticales de los adjetivos en cada una de estas ramas. Semánticamente, los adjetivos se dividen en dos. 1. Relacionales, que aportan rasgos que permiten clasificar personas o cosas que las distinguen de otras, como médico cirujano y no médico obstetra, y agua mineral y no agua saborizada. La información que aporta el adjetivo incluye el nombre en una clase y lo aleja de otra. Este tipo de adjetivos admite la paráfrasis un tipo de. Un tipo de profesor es el profesor especializado. Otras veces añaden información relativa a los participantes de alguna acción. La decisión presidencial es la decisión tomada por el presidente. Sea cual sea el caso, estos adjetivos expresan información perteneciente o relativa a una cuestión. Por ejemplo, actividad comercial es la actividad relativa al comercio. Y 2. Calificativos, que denotan cualidades o propiedades que se agregan al significado del sustantivo desde la perspectiva personal del hablante, como niña bonita o estudio interesante. Por aportar información subjetiva, no admiten la paráfrasis un tipo de. Un gato hermoso puede serlo para mí, pero no para alguien más. Por expresar cualidades, estos adjetivos admiten grados, estipulados a través de adverbios y derivaciones. Esta gradación puede ser positiva si no tiene ningún modificador y expresa la cualidad de forma neutra. La investigación es interesante. Comparativa si la cualidad, propiedad, etc. se pone frente a otra, ya sea a través de superioridad o inferioridad. La investigación es menos interesante que la anterior o la investigación es más interesante que la anterior. Y superlativa si la cualidad se expresa en un nivel muy alto. La investigación es muy interesante o la investigación es interesantísima. Morfológicamente, los adjetivos varían en género y número, concordando siempre con el sustantivo al cual modifican. Así como lo vemos en los ejemplos, en una oración como el perro es blanco, por ser perro, un sustantivo masculino, blanco debe estar en el mismo género. De igual forma, en una oración como el armario es grande, por ser armario una palabra que está en singular, debe mantenerse el adjetivo en ese mismo número. No podemos decir el armario es grandes. Además, los adjetivos pueden derivarse con distintos sufijos y prefijos, como es el caso de niño chiquitico, o componerse, vinculándose entre sí, como agridulce, con un sustantivo, como pelirrojo, o con un adverbio, como bien pensante. Sintácticamente, los adjetivos son el núcleo de los sintagmas adjetivales. En estos son modificados por intensificadores, entre los que encontramos adverbios de grado, en el problema es muy grave, adverbios terminados en mente con funciones similares a los de grado, el problema es sumamente grave, cuantificadores comparativos, el problema de María es menos grave que el de Luis, y cuantificadores consecutivos, el problema es tan grave que no tiene solución. Y adverbios terminados en mente que pueden ser de punto de vista, países lingüísticamente heterogéneos, de modalidad que muestran la actitud del hablante con respecto al significado expresado en el adjetivo, Jesús es un profesor indudablemente preparado, y de foco, que resaltan el adjetivo, el coronavirus resulta un riesgo específicamente económico. Asimismo, los grupos adjetivales funcionan como modificadores directos de los sustantivos al aportar información que los determina. Los estudiantes aplicados aprobaron el examen, es decir, solo aquellos que sean aplicados aprobaron, y atributos, los cuales denotan propiedades o cualidades de cosas o personas predicadas por verbos copulativos que son ser, estar y parecer, o semicopulativos,
aquellos que al recibir el atributo modifican su significado, como andar o quedar. Esta clasificación semántica de los verbos la abordaremos en mayor profundidad en nuestras próximas clases. Un ejemplo de atributo es: los estudiantes son aplicados. Para reconocerlo nos vamos a preguntar cómo más el verbo en cuestión. ¿Cómo son los estudiantes? Aplicados. Entonces, aplicados será un atributo. En conclusión, en esta clase hemos visto que los adjetivos son un tipo de palabra que aporta información sobre un nombre o grupo nominal, indicando cualidades, propiedades, tipos, relaciones, etc. Semánticamente, se dividen en relacionales y calificativos. Morfológicamente, admiten variantes de género y número, así como procesos de derivación y composición, y sintácticamente funcionan como modificadores directos de los sustantivos y atributos de los verbos copulativos y semicopulativos. En adjunto encontrarán una guía de ejercicios para practicar lo que hemos visto hoy en clase. Nos vemos en la siguiente.